En un capítulo anterior les platiqué y les expliqué cómo fue mi llegada a Radio Fórmula, un tanto peculiar, un poquito con palancas, pues así era en ese entonces en los medios de comunicación, mis queridos amigos, y les platicaba que Radio Fórmula, lo que hoy es Grupo Fórmula, pues realmente fue como mi universidad. Yo no estudié la carrera de comunicación, pero pues esa fue como mi universidad. Me quiero presentar contigo, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi canal de YouTube y en esta ocasión pues estamos aquí en el video podcast Un Café Entre Amigos. Mira, yo ya tengo aquí mi cafecito preparado, listo para charlar, platicar contigo, comentarte pues acerca de muchas anécdotas, de muchas vivencias que tuve en los diferentes medios de comunicación donde trabajé, los que eran tradicionales y los que ahora pues son digitales. Así es que a lo largo de este video podcast pues vamos a estar en distintos capítulos platicando todas estas experiencias. Y si tú pues eres nuevo por aquí, bienvenido, de verdad espero que este contenido te guste. Si es así pues ya sabes qué hacer, suscríbete, dale like, compártelo y todo lo conducente para que me puedas apoyar y seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues les comento, mis queridos amigos, que en Radio Fórmula realmente para mí fue un paso muy importante en mi carrera porque trabajé al lado de grandes personalidades, de todas esas personas que cuando yo era chavito, cuando yo era niño, pues los veía en la televisión y de pronto estar en los pasillos de Radio Fórmula y toparte frente a frente con ellos, híjole, pues realmente para mí fue algo espectacular. Y fíjense que yo les mencionaba por ahí en algún otro capítulo que cuando llego a Radio Fórmula, pues había un programa muy exitoso que era el programa Ensalada de Lechuga, conducido por el maestro don Héctor Lechuga. Ya les platicaré en otro capítulo porque además lo merece, lo amerita, un capítulo exclusivamente hablando de este programa, que pues era conducido por don Héctor Lechuga, obviamente la cabeza, por Mauricio Hernández, que pues era un chavo muy inteligente, muy buen analista político, con una memoria fotográfica realmente impresionante. Estaba conformado el equipo por Marco Antonio Flota. Marco Antonio Flota pues era un escritor también muy muy bueno. Si tú no eres tan chavo, seguramente te vas a acordar de Los Polivoces, de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Bueno, pues todavía de hecho por ahí uno de Los Polivoces pues sale en la serie de Jorge Ortiz de Pinedo de Una Familia de 10, el que le hace del abuelo, genial. Bueno, pues esos eran Los Polivoces y Eduardo Manzano, que es el que hace este personaje del abuelo ahí en Una Familia de 10, pues Marco Antonio Flota de hecho fue uno de sus escritores, porque finalmente su escritor ya era Mauricio Clave, creo que se llamaba, sí, Mauricio Clave, algo así. Pero Marco Antonio Flota también durante mucho tiempo les hizo guiones a Los Polivoces, era guionista también de películas, guionista de obras de teatro, en fin. Y en este equipo, ya les platicaré más adelante cuántas personas había en este equipo, también estaba Héctor Kiev. Les quiero platicar un poquito la historia de Héctor Kiev. Fíjate que Héctor Kiev, había un programa, pues obviamente miren, yo hago mucha referencia a programas anteriores porque la verdad no sé tú que me estás viendo qué tanta referencia tengas de estos programas que eran muy famosos en la televisión mexicana. Entonces, uno de los noticieros más importantes de la televisión en México fue 24 horas conducido por el maestro Jacobo Saludowski. Bueno, en el programa Jacobo Saludowski salió un personaje que se llamaba Tacho López Tacho, que hacía como una parodia a don Ignacio López Tarso. Entonces este personaje de Tacho López Tacho era interpretado por Héctor Kiev, que él salía en el programa de 24 horas vestido de charro, con su sombrero, de negro, todo él, y él hacía una especie de caricatura política hablada, o sea, él hacía rimas, entonces de pronto salía a decir una cancioncita muy campirana con una guitarrita, y salía Tacho haciendo una rima de algún suceso político, no sé, vamos a suponer que acaban de pasar las elecciones en el Estado de México, que ganó tal partido político, y de pronto pues él se echa su rima y para saber quién es quién, hay que fijarse primero, las elecciones del Estado de México fueron, y entonces ya se empezaba a echar una rima cortita, muy cortita, de pues, un minutito por ahí, y al final don Jacobo Zabludovsky le decía, buena rima Tacho, buena rima. Entonces bueno, pues Héctor Kiev trabajó muchos años, y fíjense que cuando llega el terremoto de 1985 a la Ciudad de México, y pues lamentablemente se cae una parte importante de lo que eran los noticieros en Televisa, había un comentarista que se llamaba Félix Sordo. Entonces, cuando se cae Televisa, se cae parte de las instalaciones de Televisa, pues obviamente mucha gente estaba fuera de las instalaciones preguntándose qué había pasado con sus compañeros. Dice Tacho o Héctor Kiev, esta es la versión que yo tengo porque pues él me la platicó de viva voz. Es la única versión que conozco, no conocí ninguna otra, porque además pues yo era muy chavito todavía, pero lo que él cuenta que esto le costó su salida de Televisa porque resulta que cuando se cae
esta parte de Televisa, no encontraban a Félix Sordo. Entonces todos estaban muy preocupados por Félix. Dice Tacho que alguien llegó y les dijo a un grupo de personas, entre las que se encontraba él, que creen que ya apareció Félix Sordo. Él dice que en un afán de que le dio mucho gusto de que finalmente su compañero pues haya aparecido, dijo, ay, qué bueno que apareció Félix. Oye, pero ¿por qué no nos avisó si es sordo, no mudo? Y pues hay 2, 3 medios se rieron, pues contentos de que ya había aparecido el compañero. Pero ¿qué creen? Apareció, pero apareció muerto. Entonces, que eso no se los dijeron supuestamente. Alguien le fue con el chisme al Tigre Azcárraga, don Emilio Azcárraga, que era el dueño de Televisa, y le dijo que Tacho López Tacho, o que Héctor Kiev, pues estaba haciendo bromas de sus compañeros caídos, lo cual al Tigre le molestó muchísimo a don Emilio Azcárraga Milmo, que pues él se dice que estaba muy tenso afuera de Televisa, pues muy preocupado por su empresa, por sus empleados, sus trabajadores, por todo lo que había ocurrido en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, y dicen que le cayó como una bomba. Entonces dijo, se me va inmediatamente y no quiero este tipo de personas aquí en mi empresa. Entonces, bueno, eso es lo que platica Héctor Kiev, que le costó su salida de Televisa. Y Héctor Kiev, les quiero decir que pues ya digo, años después se integró al programa de Ensalada de Lechuga. Era un maravilloso actor, muy buen escritor también de teatro, muy buen escritor para sus rimas. Él tenía lamentablemente un problema muy grave, que es el alcoholismo. Entonces, bueno, pues digo, desafortunadamente ustedes saben que el alcoholismo pues es una enfermedad progresiva y mortal que te va quitando la vida en muchos sentidos, en tu estado de salud, tu estado anímico, con tu familia y con tu empleo. Entonces, pues también a Tacho López Tacho esto lo llevó a tener algunos problemas también con la empresa, pero finalmente, pues obviamente el talento nunca lo perdió el buen Héctor Kiev. También estaba, pues, don Ángel Fernández, uno de los comentaristas deportivos más importantes, sobre todo en la década de los 70. Estaba Federico Lamont, o el niño Lamont, como le decíamos, que su papá pues era columnista del Excelsior. Al paso del tiempo, una de las productoras, que era Santa Meléndez, porque yo les digo, yo llegaba al programa Ensalada de Lechuga pues a echar chisme, o sea, no echar chisme, más bien como a ver ahí cómo se hacían las cosas, pero no era como tal mi chamba. Pero al paso del tiempo, ¿qué creen? Como dice el dicho, a veces hay que estar en el lugar indicado y en el momento adecuado para que las cosas ocurran. Yo pues me iba a meter ahí, pues si podía ayudaba en algo, realmente me gustaba mucho, no era parte de mis actividades, no me pagaban un peso por hacer ese programa como tal, pero eventualmente Santa Meléndez, que era una de las productoras que había dos, era Gerardo González Cuesta y Santa Meléndez, pues ella se fue de Radio Fórmula, creo que se fue a Radio Red, entonces pues se queda ese lugar hueco y pues ¿a quién jala? Pues al metiche de Alfonso que andaba por ahí. Entonces es como yo llego entonces a producir junto con Gerardo González Cuesta Ensalada de Lechuga. Pues aquí viene cómo se hacía la radio en ese entonces, mis queridos amigos, que es el tema que les quería yo traer el día de hoy. Cómo se hace la radio, cómo se hacía la radio en la década de los 80. Y es que les quiero comentar que hasta cierto punto, pues los recursos en Radio Fórmula eran limitados. O sea, realmente no éramos, aunque éramos una empresa radiofónica importante, yo nunca entendí por qué como que no se le inyectaban tantos recursos a la parte, como a las cabinas, a la parte técnica, sí a los sueldos, pero no a esto, ¿no? Yo me acuerdo que hacíamos lo que se llamaba controles remotos. ¿Qué es un control remoto? Pues transmitir fuera de la cabina de radio, ¿no? Entonces me acuerdo que para hacer los controles remotos era muy simpático porque había un ingeniero, la verdad no recuerdo su nombre, pero era un ingeniero que llegaba con una maleta, tipo maleta de viaje. Entonces de pronto abría su maleta de viaje, había como una consolita, una pequeña consola de audio con unas entradas Canon para conectar, creo que eran hasta 5 o 6 micrófonos, y había una entrada donde tú tenías que conectar un cable telefónico, o sea, realmente tú transmitías vía telefónica. ¿Qué hacía esta consolita? Mejorar un poquito la calidad del sonido. Entonces, cuando llegábamos a hacer un control remoto, una transmisión fuera de la cabina, lo primero que se llegaba a buscar era una línea telefónica, además dedicada. No podía ser un conmutador porque pues, si entraban muchas llamadas se podía cortar la señal y te salías del aire. Entonces tenía que ser una línea telefónica dedicada. Entonces tenían un cable enorme de teléfono, lo conectaban a esta consolita, conectaban los micrófonos y esas eran nuestras transmisiones a control remoto. Nada que ver con otras empresas de radio como lo era Radio Red, por ejemplo, y yo recuerdo, les he mencionado por aquí a José Gutiérrez Vivó, un conductor de noticieros que era de ascendencia cubana, pero pues era el número uno, era el number one de la radiodifusión en México en la década de los 80. Entonces, bueno,
Nada que ver, porque fíjense que cuando llegaba Radio Red tenía un camión impresionante, una cabina móvil, creo que le decían cabina flotante. Llegaba un camión, se estacionaba, era vía satelital, dirigían las antenas al satélite, se conectaban los cables, se sacaban los micrófonos, había un switch, bueno, no un switch, era una consola de audio muy buena. No, pues obviamente nos sentíamos chiquitos, ¿no? Nosotros llegábamos, por ejemplo, a hacer transmisiones con esta maletita, incluso había un centro nocturno que si no mal recuerdo todavía existe en la Colonia del Valle, que se llama La Maraca. Entonces, bueno, una de las estaciones de Radio Fórmula, que era Radio AI, pues era una estación de radio tropical. Entonces de pronto íbamos a La Maraca a transmitir conciertos en vivo con esta consolita, con la línea telefónica, y pues ahí les encargo el tipo de transmisiones que salían, porque les quiero decir que al aire, la verdad, se escuchaba muy limpio, se escuchaba muy profesional, porque yo creo que esta es una de las reflexiones que vamos a hacer al final, ¿no? Lo importante no es el recurso que tienes, sino realmente la inteligencia que tienes para, con lo que esté a tu mano, poder hacer un trabajo profesional. Y la verdad es que eso lo lográbamos en Radio Fórmula. También hacíamos controles remotos, pues en el programa de Héctor Lechuga. Ocasionalmente nos íbamos a transmitir al restaurante Arroyo, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, de don Chucho Arroyo, que pues era un muy buen amigo. Chucho Arroyo fue un personajazo, mis queridos amigos, porque era cuate de empresarios, de políticos, de actores, de actrices, de todo el mundo de la farándula, de la política, de la economía. Entonces mucha gente íbamos a comer al restaurante Arroyo, y eventualmente también con ensalada de lechuga pues nos íbamos a dar una vuelta y transmitíamos, aparte que comíamos muy rico las carnitas de Arroyo, tradicionales y famosas, pues también nos íbamos a transmitir con este equipo de controles remotos, y la verdad es que nos iba bastante bien, la verdad es que sí la armábamos. Las grabaciones, mis queridos amigos, les quiero decir, cuando grababas un programa de radio, lo grababas en lo que se llamaban reproductoras de carrete abierto, que era una máquina enorme donde tú le ponías una cinta que se llamaba de carrete abierto porque literal era un carrete que no estaba dentro de un cassette o de un cartucho de nada, sino la cinta estaba expuesta, estaba abierta. Entonces tú metías el carretito, lo pasabas por la cabeza, la cinta, la sacabas por otro carrete, le ponías play o rec, y entonces las cintas se empezaban a girar. Todo esto pasaba por un cabezal y ahí es como se grababa. ¿Cómo eran las ediciones cuando alguien se equivocaba o nos equivocábamos cuando estábamos haciendo una grabación y decías, chin, la regué, vamos a cortar? Híjole, ojalá fuera como ocurre hoy día con la parte digital, que por cierto, les voy aquí a hacer una pausa y voy a cortar tantito para justamente volver a echar a andar la cámara. Recordemos, es video podcast, el audio sigue, pero la cámara tiene un cierto tiempo de grabación, así es que se va a cortar, hago una pausa y regreso. Pues ya está corriendo la cámara nuevamente, y como les digo, ojalá en esa época se hubiera podido hacer esto que acabo de hacer, que le cortas, le pones rec otra vez y ya. Y si hubiera algún error ahorita que me equivoque, que la regué, no sé qué, pues ya sabes, en el programa de edición, pum, le hace un cortecito y ya quedó. Bueno, en ese entonces no, realmente la edición era artesanalmente manual. O sea, como les digo, la cinta entraba por un carrete, se montaba en una reproductora de carrete abierto y pasaba por una cabecita. Si te equivocabas o algún conductor se equivocaba, tú como productor lo que tenías que hacer era sacar esa cinta, montarla en un riel que tenía especialmente la reproductora de carrete abierto, marcabas con un plumón donde ibas a hacer el corte de entrada y de salida, literalmente con un plumón que tenías un nombre. Si tú te acuerdas, por favor, déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios, porque era uno como plumón que era como de como crayola más o menos, pero que tenía un papelito que tú lo ibas quitando conforme se iba gastando este plumón. Tú le quitabas así el papelito, un papelito muy delgadito, y ya quedaba otra vez la puntita expuesta, y así cada vez que tú lo fueras utilizando y se fuera gastando, bueno, pues lo volvías que hasta tenía una agujetita, un hilito, que tú lo jalabas para sacar justamente ese hilito, lo cortabas y así seguías. Bueno, con ese crayón, o no sé cómo se llame, te digo, insisto, si tú lo sabes, déjamelo en los comentarios, me encantaría acordarme de ese nombre. Tú marcabas la entrada donde se equivocaba el conductor, le movías la cinta y hacía, hacías aquí. Le marcabas la entrada, le marcabas dónde había estado el error, le marcabas la salida, sacabas la cinta, la ponías en el riel, y el riel tenía justamente un área para que tú cortaras con un cúter. Entonces, pum, le mochabas de un lado, le mochabas del otro, las unías, y había también otra cinta
que tampoco me acuerdo del nombre, qué raro porque eso pues era tan frecuente, que era como una especie de Durex muy delgadito y era especial, porque tú se lo tenías que poner obviamente por la parte de atrás de la cinta, para que entonces la cinta quedara unida, y de esta manera pues ya se hacía la edición. No podías equivocarte, porque imagínate, pues ya habías cortado un cacho, literalmente habías cortado un cacho físicamente de la cinta, entonces pues si la regabas, híjole, era todo un show para hacer una edición. Pues no existía el control Z, ¿no? Qué fácil hubiera sido que pues me equivoqué y la regué, control Z, y bueno, pues finalmente ya quedaba. No, hombre, no había nada de eso. Amo el control Z. Bueno, esto era cuando tú grababas un programa, entonces ya pues acababa la grabación del programa, tenías tu cinta y esta cinta ibas y la ponías o se la dabas al operador que tenía que entrar el programa a determinada hora. Entonces cuando entraba el programa, pues él montaba su cinta, le ponía play, entraba al aire el programa y ya, así se iba, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que era la hora nacional, pues también creo que se hacían ese tipo de cuestiones de cinta. No me acuerdo bien cómo era la hora nacional, se los voy a investigar y luego se los platico. Bueno, los spots, los comerciales que tú escuchabas en la radio, esos te los mandaban en una cintita igual pero muy chiquita, y luego eso lo tenían que pasar los operadores de audio a un cartucho. El cartucho pues era una especie de cajita de plástico con una cinta adentro que los operadores metían a unas cartucheras para que se reprodujeran los comerciales, o también ahí es donde nosotros grabábamos las intros de los programas de radio. Entonces Organización Radio Fórmula presenta Otro Punto de Vista con Nino Canún. Las noticias, los hechos y los comentarios a la manera de Nino Canún desde otro punto de vista. Queda con ustedes Nino Canún. Separaba el cartucho y entonces ya el conductor prendía así desde su cabina un botoncito y empezaba a hablar, ¿no? En este caso, bueno, pues Nino Canún, ¿no? También en los cartuchos metíamos efectos especiales, que en el caso de ensalada de lechuga, por ejemplo, había muchos efectos especiales, ya sabes, de esos del poing, ¿no? Entonces, era todo así tan artesanal que, bueno, nosotros los productores de pronto, los que participábamos en estos programas, pues nos veías ahí caminando por los pasillos de Radio Fórmula con un alterón de cartuchos así en la mano, porque pues eso es lo que nosotros utilizábamos para todos los programas que nosotros producíamos. Entonces era un alterón de, ¿sabes? Por ejemplo, para ensalada de lechuga llegaba a tener 30, 40 cartuchos, más 2, 3 discos de acetato, y pues ahí andábamos. Es que todo lo que hoy es digital y todo lo que hoy traes literalmente en la palma de tu mano, pues antes era total y absolutamente mecánico, ¿no? Todo este material que tú traías, tus cartuchos y tus discos, llegabas a la hora del programa, se los entregabas al operador y pues ya estaban identificados y estaban totalmente señalados con tape, demo, no me acuerdo cómo se llama, ultra demo creo que se llamaba. Entonces ya entrada, salida, cortinilla, sin fin, spot publicitario, entrada de comercial, cualquier cosa, tú se la entregabas al operador, lo mismo que tus discos, que los grandes pues eran de 33 revoluciones por minuto, los chicos eran de 45. También si traías algún tema musical que quisieras que estuviera fondeado, o que el conductor, si era espectáculo, si iba a hablar de algún tema musical especial, pues había que llevarle el disco, o si llegaba un cantante a promocionar su disco, pues te llevaban obviamente físicamente el disco y tú se lo entregabas al operador de audio, que pues todos ellos, híjole, realmente los operadores de audio eran una parte fundamental en el equipo. Bueno, todos, ¿no? Yo creo que en los medios de comunicación, si una persona del equipo falla, falla todo. O sea, ya sea el conductor, ya sea el productor, ya sea el operador de audio, hablando de la radio, hablando de la televisión, pues no se diga el camarógrafo, hasta el maquillista, ¿no? Entonces yo recuerdo realmente con mucho cariño a todos los operadores que eran parte fundamental, al igual que el equipo de telefonistas, que también tenían un turno, o sea, ellos trabajaban por turno, entonces pues de pronto te podía tocar una telefonista u otra telefonista. Y recuerdo al menos en Radio Fórmula con mucho cariño a algunas telefonistas como Patricia Ríos Nava, por ejemplo, Rocío Cadena, Lupita Piña, que pues eran también chavas bien entregadas a su chamba. Y la verdad es que mis respetos a todas ellas, mi admiración, porque pues era una friega, amigos. Realmente los programas, así como ahora ustedes nos hacen el honor de hacer los comentarios, pues para nosotros es muy fácil porque tú haces el comentario y pues yo lo leo en el momento que pueda, que tenga tiempo, que me doy mi espacio para leer sus comentarios, para darle respuesta y todo. Pero en ese momento pues estabas al aire, entonces de pronto entraban llamadas y las telefonistas, hola, ¿qué tal ensalada de lechuga? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Alfonso Vargas.
¿Qué pasó, don Alfonso? ¿Qué nos quiere usted comentar? Oye, yo le quiero decir a don Héctor Lechuga que fíjese que las elecciones del Estado de México a mí me parece que estuvieron así. Y la telefonista pues en friega lo tenía que escribir en un papelito y colgaba y entraba otra llamada. Y había a veces 2, 3 telefonistas en el mismo programa. E incluso tenían que hablar a veces bajito porque las cabinas eran tan chiquitas que a veces se podía filtrar el sonido de la telefonista a la cabina donde estaban los conductores. Entonces era así de... ensalada de lechuga, buenos días, sí, no sé qué. Lo hacían como muy bajito para que no se escuchara tanto, ¿no? Y los operadores que yo recuerdo con muchísimo cariño también de Radio Fórmula, pues era don Jorge Castillo, Mr. Chori, que pues ya lamentablemente falleció. Don Adán Montes de Oca, el Calacuaya, que así le decíamos. Toñito Cruz, Gonzalo Trejo, Eduardo Javier Cristóbal. Fíjense que... o sea, lo que es Adán Montes de Oca, Jorge Castillo, pues ya, y Gonzalo Trejo, lamentablemente, pues ya perdieron la vida, ya murieron, ya eran personas mayores. De Toñito Cruz, la verdad, le perdí el rastro. Eduardo Javier Cristóbal, que era nuestro operador en ensalada de lechuga. El famosísimo Alfonso el Cuacuá, que así le decíamos también, operador de Radio AI. Víctor Malpica, que Víctor Malpica pues era muy chavo, era más o menos como yo, un poquitito de la... pues sí, éramos de la edad, Víctor Malpica y yo. Él todavía, fíjense que él todavía sigue en Radio Fórmula. De hecho, él es parte del equipo de Joaquín López Dóriga. Muy buen amigo, Víctor Malpica. Entiendo que también es profesor de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, era tan increíble, amigos, la cercanía que teníamos con nuestros operadores de audio, que realmente nos acoplábamos de una forma tan fuerte, que casi con la mirada nosotros ya sabíamos qué hacer. O sea, era una comunicación no verbal, porque pues, estabas al aire, entre el conductor o los que estábamos atrás de la cabina, con el productor, si es que estaba produciendo, y con el operador. Porque, por ejemplo, si don Héctor Lechuga estaba contando algo y que sabíamos que iba a tener un remate chistoso, como que le conocíamos a don Héctor cómo iba creciendo esa voz, iba increchendo, ¿no? La voz, y sabíamos que iba a soltar algo divertido, algo gracioso. Volteaba yo de inmediato a ver, en este caso a Eduardo Javier Cristóbal. Él agarraba en friega el cartucho que decía Boeing o resorte o algo, lo metía a la cartuchera, preparaba el dedo así para que en cuanto Héctor Lechuga soltara algo, ya sabíamos que teníamos que meter el Boeing. Y así era, ¿no? O sea, insisto, era una comunicación realmente increíble, casi, bueno, no casi, no era verbal, porque como les digo, pues obviamente estás al aire. Entonces, tú no podías decirle a tu operador o tu productor del otro lado de la cabina, oye, voy a contar un chiste, voy a decir algo gracioso para que metas por ahí un efectito o de aplausos o cosas por el estilo. Entonces, como que nosotros le teníamos, digo, era ya tan compenetrado el equipo que nosotros íbamos como adivinando qué es lo que iba a decir don Héctor Lechuga, si Tacho López Tacho se iba a aventar una rima, si iban a pimponear y alguien iba a gritar un abucheo, entonces tienes que meter un efecto de abucheo. Como que les digo, estábamos así todo el tiempo, no les quiero decir que tensos, porque era muy sabroso hacer ese tipo de programas, pero estábamos como muy listos, muy a las vivas, muy preparados para saber qué es lo que teníamos que meter, qué efecto de sonido, qué situación es la que tenía que ocurrir para que nosotros pudiéramos meter algo así. Esto era la radio de los 80s. Y mis queridos amigos, yo creo que la reflexión final que les he dicho, que pues también parte de este podcast y de esta comunicación que se da hoy día a través de estas hermosísimas plataformas digitales, es que te quede algo, ¿no? Y yo creo que aquí la reflexión que yo quisiera hacerles al final de este capítulo es que a veces no importa qué tantos recursos tengas en la mano, sino lo que importa es que los sepas utilizar. Y es que muchas veces, yo les hablo como creador de contenidos, pero muchas veces dices, es que si tuviera esta cámara yo haría mejores cosas. Es que si tuviera un micrófono Yeti que es más profesional, saldría mejor todo el video podcast. Es que si yo tuviera unas luces de estudio arriba y tuviera un croma atrás y saldría mucho mejor. Es que si yo tuviera una consola de audio para estar acá monitoreando, saldría mucho mejor todo. No, realmente, digo, a lo mejor sí, obviamente, pues hay cosas que sí te dan calidad, pero eso no te impide hacer las cosas y hacerlas bien. Yo, como les digo, amigos, en Radio Fórmula, los recursos sí tendían a ser hasta cierto punto limitados, los recursos técnicos, pero todos y cada uno de mis compañeros tenían una creatividad, un ímpetu y unas ganas de hacer una buena radio, que todo salía prácticamente perfecto. Perfecto. Había errores, desde luego que los había. Había situaciones chistosas que ya les platicaré también en otros capítulos, que sí llegaban a ocurrir, sí llegaba a haber errorcitos, pero
esas transmisiones a control remoto con la maletita que les platico, de que de pronto pues se cruzaban las líneas y tú estabas al aire y entraba otra llamada, pero era tal la velocidad y la sagacidad que tenían los ingenieros que en ese momento cortaban la señal, metían por otro lado, hacían un switcheo y salía la transmisión. Salía porque salía. De todas maneras siempre se quedaba lo que llamábamos un ancla. Un ancla es una persona que se queda en el estudio por si se llega a cortar la transmisión o algo llegara a pasar, pues entonces entras en vivo desde la cabina y está la persona ancla. Incluso también lo hacíamos en la televisión. Pero que yo recuerde, nunca tuvimos que usar el ancla, al menos en el programa de Ensalada de Lechuga, porque siempre todo salía muy bien. Insisto, gracias al capital humano, que eso es algo bien importante y que ojalá las empresas lo sigan haciendo y lo sigan viendo, que muchas veces el capital humano es muy importante. La persona que tú estás contratando y que es una persona que sabe hacer las cosas, que tiene la pasión, que tiene la camiseta bien puesta, pues es a la gente que hay que cuidar en las empresas. Yo no entiendo por qué a veces esos tan trágicos recortes de personal que agarran parejo y dices, oye, pero ¿cómo estás corriendo una persona que sabe mucho, que le echa muchas ganas y pues nada más porque gana mucho, porque es el nuevo, porque es el viejo, porque es el que le cayó gordo al jefe inmediato? Y esas son las injusticias a veces laborales, pero esto yo creo que puede aplicar a cualquier cosa, mis queridos amigos. Tú dime si crees que estoy en lo correcto o no, que muchas veces con los recursos que tenemos a la mano podemos hacer cosas maravillosas. Fíjense que yo tenía un tío, mi tío Carlos, que en paz descanse, que él decía, con una pluma y un lápiz yo hago dinero, porque le salían ideas de la mente. Él, por ejemplo, para que tengas una referencia, creo que cuando Vicente Fox era gobernador de Guanajuato, él llenó de parabuses el estado de Guanajuato y él le dijo al gobernador, yo le pongo los parabuses, señor gobernador, para que la gente no se le moje y no se le asolee, son totalmente gratis para usted, lo único que le pido es que me deje poner publicidad en los parabuses. Y eso se le ocurrió de estar sentado en un parque con una pluma o un lápiz y una libreta, y él tenía grandes ideas. Yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo y muchas veces no dejarnos como vernos limitado por alguna circunstancia de estar esperando a que llegue ese momento, que tienes que crearlo tú, que no va a llegar de la nada, que no va a caerte del cielo de la noche a la mañana, sino que tú tienes que crear las condiciones para que se den las cosas. Dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Dicen que Dios dice ayúdate que ayudaré. Bueno, Dios nunca lo dice, en la Biblia no hay ninguna referencia de esa anotación, pero bueno, como dicho, suele ser cierto. Ayúdate que yo te ayudaré, realmente es eso. Es con lo poco o lo mucho o lo que tú tengas, capitalizarlo y salir adelante y entonces hacer las cosas de una o de otra forma, pero con el mejor resultado posible. ¿A poco no? Mis muy queridísimos amigos, pues ya me extendí un poquito en este video podcast. Han de disculpar, pero me encanta charlar con ustedes, echándome aquí un cafecito entre amigos. Pues ya sabes, si este video podcast te gustó, te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba. Desde luego, pues una suscripción, suscríbete, échame la mano, compártelo, déjame like, bueno, todo lo que ya sabes que tienes que hacer para poder apoyarme y ayudarme. Y desde luego, pues me encantaría leerte aquí abajo en la caja de comentarios qué opinas de todos estos temas. Mis queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Capsito entre amigos.